Soy Ana Muñoz de Dios, tengo 5 hijos y me dedico a trabajar en la Fundación Integra, que es una fundación que busca trabajo a personas que están en exclusión social y tienen problemas de severa exclusión. Pues mira, yo con 19 años tuve una experiencia maravillosa en México, de misiones. Me fui con un sacerdote, el padre Ignacio Oriol, y tuvimos una experiencia pues, que yo creo que me cambió la vida, ¿no? De conocer y tocar la realidad tan dura que se vive en las chabolas de México, y fueron unas misiones de evangelización. Y entonces, bueno, pues eso me hizo cambiar la mirada, ¿no? De bueno, pues lo que era mi vida y cómo Dios podía actuar en una vida, ¿no? Luego llegamos a España y montamos una ONG que se llama Mano Amiga y nos dedicábamos a ayudar a niños de zonas más marginales, también a enfermos. Íbamos en el tren de Lourdes. Digamos que el tema social me tiraba mucho y bueno, quería ayudar a las personas más necesitadas. Estuve en Calcuta con la Madre Teresa y entonces en un momento determinado empecé a trabajar en Bankinter. Aprendí muchísimo, lo pasé fenomenal. Yo había estudiado empresariales, muy encajado con mi carrera profesional, pero es verdad que en cuanto me propusieron y tuve la oportunidad de dedicarme a la cooperación al desarrollo, que fue mi primer cambio en la carrera profesional, pues me di cuenta de que lo que yo quería era dedicar todo el tiempo del día a algo que me aportara y que yo aportara también y que me ayudara pues, a llevar adelante más mi vocación también católica. Y en el banco pues esto era más difícil, ¿no? Podía seguir haciendo voluntariado por las tardes, pero no era lo mismo, ¿no? Después de esta experiencia en la Comunidad de Madrid llevando cooperación al desarrollo, que fue muy reveladora y donde pudimos ayudar a muchos proyectos, muchos de la Iglesia que se están desarrollando en Latinoamérica, y la verdad con un ejemplo de cooperantes y de sacerdotes, ¿no? Muy entregados, pues tuve la suerte de poder pasar a la Fundación Integra, donde seguía poniendo, ¿no? Pues poniendo en marcha pues, una labor social en la que yo también podía, pues, con los valores católicos que yo tenía y donde pues, puedo ver, ¿no? a Dios en cada una de las personas a las que ayudamos. Entonces, pues al final mi vocación y mi profesión se podían unir y este fue mi cambio. Pues, como te decía, la experiencia que había tenido en el terreno social, la experiencia de la necesidad que había y de la capacidad que podemos tener de intervenir en vidas y cambiar las vidas de las personas que están más necesitadas. Y esto lo conocí en la época que trabajábamos en Vallecas, en Villaverde, con familias desestructuradas, con pasados a veces difíciles de droga, de cárcel. Me he dado cuenta que se podía hacer mucho, pero se necesitaba un empuje y un tiempo, y entonces es casi incompatible con trabajar en un banco, ¿no? Trabajar en algo profesional que no sea esto. Y entonces, bueno, pues yo vi que ahí podía, o sea, dirigiendo la Fundación Integra, podía ayudar a muchas personas y pues lo que te decía, llevar a cabo pues una vocación católica en el mundo profesional, ¿no? Aunque la fundación es aconfesional, pero bueno, yo sí que veo reflejada pues, mis valores en el trabajo que realizo. Me tira 14 años con un problema de adicción, alcohol, porros y juego. Estaba en una situación muy desesperada, después de más de 20 años con mi marido, que me anuló totalmente. Hace 5 años me descubrieron una enfermedad degenerativa. Yo me quedé con 20 años embarazada, no recibí el apoyo suficiente, me fui de casa con una mano delante, una detrás, sin trabajo, sin dinero, sin nada, con una tripita. Pero ahora estoy trabajando en una gran empresa de logística y sí, fijo. Ahora estoy trabajando en un colegio, en la limpieza de un colegio, me siento bien, me siento feliz. Estoy titulada en secretaria de dirección, hablo 4 idiomas. Estoy trabajando de camarera, es un trabajo que me gusta y me siento genial. Lo que veíamos en el año 2001 es que a pesar de haber casi pleno empleo en España, había gente que nunca llegaba a integrarse en el mundo laboral porque están las personas que salen de la cárcel. Sales de la cárcel y ellos nos dicen, tengo tantas ganas de salir como miedo, nadie me espera, no tengo habilidades, nunca he trabajado, no tengo un currículum. Y a veces cuando le preguntamos, ¿tú qué sabes hacer? Dice, delinquir. Decimos, ya, pero para la entrevista de trabajo vamos a intentar poner en valor tus capacidades y fortalezas, ¿no? Si hablamos de mujeres víctimas de violencia de género, han vivido anuladas muchísimos años y están muy lejos del mercado laboral. Ellas salen de su casa, salen del maltratador y no saben a dónde dirigirse. Necesitan una mano que les ayude a llevarles al mundo laboral, ¿no? Lo que veíamos es que el empleo es la mejor medida social, que el empleo es lo que integra a las personas en la sociedad, y cuanto más difícil ha sido el pasado que han vivido estas personas, más necesitan una mano que les lleve. En ese momento había muchísimas entidades sociales trabajando en las cárceles con la gente que sale de la droga, con mujeres víctimas de violencia, pero lo que veíamos es que esas entidades eran los que nos pedían ayuda y nos decían, esta persona ha salido de la cárcel, ha salido de la droga, pero si no encuentra un trabajo, solo le queda volver atrás, porque ellos nos dicen, en la cárcel como duermo y en la calle no. Si nadie me da una oportunidad, solo me queda volver atrás, ¿no?
Y entonces esta es la motivación que tenemos, ¿no? Decir, y en cambio, estas personas empezamos ayudando a muy poquitas, ¿no? Éramos muy pequeñitos en el 2001, cada una de estas personas daba el 100% en la empresa y tenía una valoración excelente. Entonces hay una necesidad de personas que necesitan ser llevadas al mundo laboral para cerrar su pasado, ¿no? De una forma definitiva. Y por otro lado, son excelentes trabajadores y son un valor para la empresa. Entonces nosotros somos ese nexo que hacemos la unión entre estas personas que tienen un talento oculto y la empresa que necesita excelentes trabajadores, y nosotros los tenemos. Pues mira, trabajamos con personas que salen de la cárcel, con personas que salen de la droga, jóvenes que están en riesgo, que a lo mejor salen de instituciones de tutela o que viven en zonas marginales, familia desestructurada, padres a lo mejor en conflicto, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia, también personas con discapacidad. En realidad, cualquier persona que ha tenido una dificultad que le ha alejado de una vida normalizada y necesita volver al mundo laboral, ha estado a veces o nunca ha estado en el mundo laboral, no importa. Nosotros lo que hacemos es llevarla al mundo laboral. A nosotros las personas siempre nos llegan derivadas de un trabajador social, de entidades, ONGs, juntas de distrito, casas de acogida, de entidades que trabajan a pie de calle y mano a mano con estas personas y las conocen bien. Entonces, es la ONG que trabaja dentro de la cárcel la que sigue a esta persona en la cárcel y cuando sale nos la deriva y nos dice esta persona necesita trabajar, ¿no? Normalmente el trabajo es el final de un itinerario de normalización y ese es nuestro eslabón. Entonces nosotros hacemos mucho seguimiento tanto con la entidad que nos lo deriva como con la persona y luego con la empresa. O sea, nosotros los derivamos a la empresa con total anonimato. Nadie en la empresa sabe su pasado, pero luego sí pedimos que los valoren, valóranos a esta gente. Entonces, por ejemplo, el jefe de una unidad de VIPs tiene gente nuestra y no lo sabe y le exige y le valora igual que al resto. Entonces, cuando le piden la valoración de su unidad, valoran a nuestras personas, pero no están señaladas ni están estigmatizadas dentro de la empresa, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, tenemos muchísimo seguimiento. Y luego, por desgracia, los contratos a veces son temporales. Cuando acaban, vuelven a nosotros y volvemos a buscarles empleo, ¿no? O sea, ellos llegan con una bajísima autoestima. Te digo, a veces en la entrevista, las mujeres víctimas de violencia, bueno, ¿qué sabes hacer? Nada. Si ya me han dicho toda la vida, soy una mierda, que soy una burra. Y estas son las frases que ellas oyen en casa. Entonces vienen con están totalmente anuladas, muy baja autoestima, quieren salir, pero no creen en sí mismas, ¿no? La gente de la cárcel también llega pensando, ¿quién me va a dar una oportunidad con antecedentes penales, con el pasado que tengo, ¿no? Llegan creyendo muy poco en sí mismos, ¿no? Nosotros hacemos una formación con voluntarios corporativos donde les ayudamos a identificar fortalezas y capacidades y a prepararse para la entrevista. ¿Qué pasa si te preguntan en la empresa que has hecho los 45 años de vida y has estado en la cárcel? ¿Cómo defender ese currículum, ¿no? Y cuando empiezan a trabajar es impresionante el cambio, autoestima, siempre son el mejor de su departamento, es que se sienten útiles, se sienten que aportan a la sociedad, que muchas veces cuando han hecho daño a la sociedad piensan puedo devolver a la sociedad todo el daño que le he hecho, ¿no? Y trabajando siento útil, muy identificados con la empresa y valorando mucho a la empresa. Bueno, es un cambio radical. Ellos lo definen como una nueva vida. Muchas veces nos dicen, me siento persona, desde que trabajo me doy cuenta que soy persona, he recuperado la dignidad, que aunque la dignidad no se pierde, ellos creen haberla perdido. Es un cambio radical en sus vidas. El empleo es un punto de inflexión en sus vidas donde todo empieza y además pone en marcha otras capacidades. Todo empieza a cambiar, entonces empiezan a estudiar lo que habían dejado, recuperan relaciones con su familia, empiezan a sacarse el carnet de conducir, hay gente que empieza a estudiar una carrera, psicología, para ayudar a otros, ¿no? Es impresionante cómo cambia su vida radicalmente, gracias a un trabajo. Pues mira, desde que empezamos hemos conseguido 9.500 contratos. Empezamos, como te digo, muy pequeñitos, ahora somos un equipo de 20 personas que trabajamos en Barcelona, Sevilla, Valencia, Baleares y Madrid. El año pasado hemos conseguido que 1.000 personas encuentren un empleo en empresas normalizadas y en grandes empresas de nuestro país. Es un ratio de empleabilidad alto, pero lo mejor es que el 90% está muy bien valorado por parte de su jefe directo, que no sabe nada de esta persona. Dan un resultado estupendo en las empresas porque son muy agradecidos y valoran, dicen, ahora que ha pasado una oportunidad por mi puerta no la voy a dejar pasar. Lo valoran mucho. Sí, o sea, yo creo que tenemos mucho que aportar y tenemos que dar esperanza. Hay mucho por hacer. Yo siempre digo, ojalá yo no tuviera trabajo porque no nos necesitara nadie. Por desgracia hay millones de personas que nos necesitan, a mí, a ti y a las entidades. Yo creo que cada vez estamos siendo más profesionales, cada vez la empresa está entendiendo que tiene algo que colaborar y yo creo que al final a nosotros por lo menos nos funciona muy bien la colaboración con la empresa, con la administración, porque yo creo que cada uno tenemos una parte que aportar, ¿no? Y lo bueno de esto es que completemos un puzzle que consiga ayudar a los que de verdad nos necesitan. Yo creo que tenemos un tercer sector en España muy rico. Una de las cosas más bonitas de mi trabajo es que como las personas nos derivan entidades sociales, conocemos todo tipo de entidades y es impresionante la capacidad que tiene, la entrega, las vidas, ¿no? De gente que de verdad se lo cree.
yo creo que tenemos mucho que aportar y mucho que luchar para dar esperanza. Yo creo que estamos un poco denostadas por la imagen de 2 o 3 que pues, se han llevado fondos a otros sitios, ¿no? Y yo creo que no es una imagen real de nuestro sector. Yo creo que se hace mucho con muy pocos fondos y se consiguen resultados reales en vidas, que al final es lo que importa, ¿no? Nosotros, yo lo que digo es, hemos conseguido 1000 personas, pero es que una tiene valor infinito. Una ya habría merecido la pena, pero 1000, es que tú sabes el efecto multiplicador que tiene eso en los ambientes de los que vienen, en sus familias, y nosotros somos una pulga, o sea, somos una gota del océano. Hay muchísimas haciendo trabajos maravillosos con las que nosotros nos coordinamos y creo que cada una tiene una parte que aportar y hay muchísimo por hacer, muchísimo. Ya hay una chica que tiene una historia preciosa, ¿no? Empieza a los 15 años en la droga, de una familia que no tenía adicciones y normal, ¿no? Pero ella se mete a los 15 años por amigos y ella contaba, ¿no? Nadie empieza por la heroína, empiezas por el porro, ¿no? El porro pasa a la heroína, ella ha estado, pues ha intentado suicidar, ha estado metida en la droga, ella ha estado cumpliendo condena, sigue cumpliendo condena, de hecho tiene una hija, dice, ni el amor a una hija me hizo salir de aquello, ¿no? Al final, y un día estando en su celda, ella dice que una luz que dijo, te vas a morir en la cárcel y tu hija, y le dirán a tu hija, tu madre murió, ¿no? en una celda. Fue a la junta de tratamiento y le dijo, me quiero deshabituar, sola. La dejaron pasar el mono en la celda unos días horrorosos, salió de esto, es una mujer listísima, ¿no? Ahora tiene 45 años, salió, ha recuperado a su hija, ahora vive en un piso de una ONG, pero con su hija ha encontrado trabajo y es una vida tan feliz. Y luego lo que tienes, o sea, ha recuperado totalmente su vida, ha recuperado a su hija, pero sobre todo no tiene no culpabiliza a nadie. Dice, vale, que tuve malos amigos que me llevaron a la droga, pero la culpa es mía y yo lo he hecho mal y ahora quiero demostrar que lo sé hacer bien, ¿no? Y este es el empuje que tiene, ¿no? Es una mujer que cuando viene y cuenta su testimonio, todo el mundo se queda encantado y todas las empresas la quieren contratar porque verdaderamente las ganas que tiene de salir adelante. Es una mujer que podría haber estudiado una carrera, pero no ha podido decir, no he acabado ni la ESO, pero no importa, tengo una vida por delante y entonces ahora quiere estudiar, o sea, ¿no? Sigue creciendo sus metas y sobre todo tiene una hija que ya vive con ella, ¿no? Que dice que eso es lo más duro, ¿no? Pensar que has abandonado a una hija y bueno, como esta te puedo contar muchísimas. Las empresas los valoran fenomenal, pero porque tienen un plus que otras personas. Un día al vicepresidente de Acciona le decía a una de las empleadas, hicimos un encuentro así con ella, le decía, yo los lunes voy tan contenta a trabajar en el metro, oyendo la música, y este que es muy simpático decía, creo que eres la única empleada de Acciona que los lunes va muy contenta a trabajar. El resto va diciendo, ya es lunes, ¿no? Y esta es la diferencia, ¿no? Cuando no has tenido, la que te decía antes de la cárcel, decía, yo en la cárcel soñaba, imagínate ir en metro un lunes a trabajar, qué maravilla. Y dice, y ahora voy en metro a trabajar, ¿no? Esas pequeñas cosas que todos estamos acostumbrados y que no valoramos, estas personas que nunca han tenido una oportunidad o que la han perdido, son las que la valoran y esto se nota, es diferencial en el puesto de trabajo, ¿no? Porque son personas que llegan contentas a trabajar, que valoran, que no quieren perder la oportunidad, que a la hora del café ni toman café por no perder, ¿no? Por seguir haciendo, quieren ser los mejores, ¿no? Y esto es diferencial. Entonces, muchas veces el estigma que parece que tienen los colectivos de exclusión, uf, qué miedo, ha pasado por la cárcel, por la droga, se convierte en valores, porque son personas que tienen una disciplina, que tienen unas normas y han sabido, ¿no? Cumplir determinadas normas. Un chico de la droga nos decía, yo conservo el trabajo gracias al proceso de deshabituación, porque no miento, no me peleo, sigo unas normas, llego puntual, ¿no? Cosa que otros jóvenes que no han pasado por este proceso no lo hacen. Nosotros desde la Fundación, nuestro objetivo es que las personas encuentren un empleo, pero no somos una ETT, o sea, lo que queremos es que mediante ese empleo lleguen a una plenitud, a una vida en plenitud y a volver a ser protagonistas de sus vidas, ¿no? Y en este camino, pues vamos ayudándoles una vez que encuentran empleo, ellos te piden qué más, ¿no? Queremos ayudarles más. Tuvimos la suerte, yo hace 3 años hice el Camino de Emaús y para mí fue una experiencia maravillosa y muy sanadora, ¿no? Encuentro que aporta mucho, ¿no? Y además aporta a diferentes personas, o sea, no hay que tener un perfil determinado, sino que toca a todo el mundo y como dicen en Emaús, a cada uno le da la gracia que necesita, ¿no? Bueno, entonces hablamos con ellos, yo pensaba, qué suerte yo poder haberlo hecho, pero luego cuando llegaba a entrevistar a los candidatos de la Fundación, pensaba, esta persona, Emaús le vendría fenomenal, pero no se lo pueden pagar y desde la Fundación no podemos dedicar recursos a esto porque no somos una entidad confesional y no tenemos fondos, ¿no? Entonces pedimos becas a Emaús. Y empezamos hace 2 años, en cada retiro nos becan a 2 personas de la Fundación, mujeres, hombres o en EFETA jóvenes, ¿no? Son más de 40 las personas que ya han hecho el Camino de Emaús y ha sido una experiencia impresionante para todos ellos, porque les ha permitido perdonarse, que en muchos casos es muy importante, ¿no? Cuando has llevado una vida muy dura y en la que has hecho daño y esto te pesa, ellos dicen, he dejado atrás la mochila, me he encontrado con un Dios que pensé que estaba olvidado de mí, ¿no? Yo muchas veces miraba al cielo, nos dicen ellos, y pensaba, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Lo que estoy viviendo y dónde estoy cayendo, ¿no?
Entonces dejan atrás la mochila y se sienten muy queridos. Es un fin de semana donde lo que recibes es mucho amor, ¿no? Te sientes querido. Un fin de semana que muchos nunca habían salido de su casa. Sales de tu casa y te cuidan, ¿no? Y estás en un ambiente, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que se sienten, sanan mucho las heridas que tienen. Muchas veces las historias vienen de muy atrás, tienen heridas, sobre todo de una chica que iba porque había sufrido violencia de género. Decía, es que lo mío no es solo la violencia de género, es desde el embarazo de mi madre, es desde toda la infancia que yo he vivido y todo lo que he vivido de abusos, ¿no? Son historias que vienen de muy atrás, ¿no? Entonces el poder sanar todo ese pasado y el poder encontrarse con un amor de Dios incondicional y que a pesar de que tú hayas sido bueno o malo, Él te quiere igual, eso es impresionante, ¿no? Ellos ahora te cuentan el testimonio, los abrazos que nos dan cuando nosotros vamos a recogerles y a llevarles, ¿no? Cuando volvemos a recogerles, es que es el mayor regalo, ¿no? Una decía, nunca me han invitado a una boda, pero esto es mucho mejor que la invitación a cualquier boda, ¿no? Nadie me ha hecho un regalo en Navidad, me decía una mujer el otro día, este es el mejor regalo que me podíais haber hecho porque, bueno, pues porque al final cuando uno tiene una experiencia de conocer a un Dios, eso es mucho más que todo lo que le puedas dar a una persona, ¿no? Y esta es la experiencia que hacen. Y luego, pues siguen yendo a veces a las reuniones, otras veces es imposible por horarios, porque tienen horarios imposibles, hijos a su cargo, realidades muy complicadas todavía, pero siguen teniendo contacto, algunas quieren servir, quieren dar testimonio para ayudar a otras personas que estén en su situación. Y lo que quieren es que todos los que están en su situación lo hagan, ¿no? Y ellos son los que nos dicen, tenéis que hacerlo dentro de las cárceles, tenéis que hacerlo en los centros de menores tutelados, tenéis que hacerlo en mi barrio, ¿no? Al final, pues esa es la meta, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues habrá que conseguir la financiación porque es impensable que alguien con un sueldo de 600 euros pague un retiro de Emaús, ¿no? Y entonces la pena es que esto esté reservado para los que podemos pagarlo, ¿no? A mí esto me cuesta mucho, ¿no? Me dices, porque al final, ¿no? Dios no ha venido a llamar solo a los que podemos, sino al revés, ¿no? O sea, a todos, ¿no? Y entonces, mira, me impresionó una ONG de la cárcel que vino a conocerme y me dijo, no te conozco y no sé lo que habéis hecho este fin de semana con esta chica, pero el proceso terapéutico que ha hecho en un fin de semana llevábamos un año sin conseguirlo, que se perdone y que deje atrás su pasado. Y el otro día una mujer víctima de violencia me verbalizó lo mismo, me dijo, ni mi psicóloga ha conseguido esto, porque los psicólogos a veces te dicen, esto guárdalo en un cuarto, que no vuelvas a tocar y no entres. Y esto no ha sido así, esto es como un río que ha entrado hasta los rincones más dolorosos de mi vida y me ha sanado todo, ¿no? Y a mí esto me define muy bien lo que supone para ellas es sanación, sobre todo es sanación, es perdón, es quitarte la culpa, ¿no? Es sentirte querido. Hay gente que cuando oímos sus historias no se ha sentido querido nunca. Ha tenido unos padres que no le han querido, no ha tenido relación, o sea, ha vivido en un hogar tutelado donde has tenido, pues, ¿no? Y sentirte querido es, bueno, pues al final ellos dicen cuando alguien te quiere y alguien te escucha, tú te sientes querido, ¿no? Y yo creo que lo que más dicen es eso, o sea, es un proceso terapéutico para ellos, ¿no? Es impresionante que dices, si dejáramos a Dios a un lado, que no lo queremos dejar, y menos el retiro de Emaús, es que solo por el tema humano ya es, o sea, les ha sanado, ¿no? O sea, y dices, claro que hay una fuerza mayor, ¿no? Y sabemos que es Dios el que nos sana, pero para ellas y para la gente que es más atea, que no todo el mundo, ¿no? Lo toma, dices, es claramente sanador. Pues para mí, pues mira, a mí me ayudó mucho ver que Dios hablaba a todos. Yo hice un retiro con gente muy diversa, de todos los estratos sociales, de procedencias diferentes, de países diferentes, y a mí el pensar que sí nos lo han dicho siempre, no Dios ha venido a salvar a todos, pero todos al final en mi parroquia somos los mismos, y en mi movimiento, y en mi colegio, y mis hijos, somos todos muy parecidos, ¿no? Y entonces a mí me ayudó mucho ver cómo Dios toca a cada alma, y toca a cada uno y da la gracia que necesita. Para mí fue muy sanador también, fíjate, en una vida que no ha tenido grandes dramas y menos comparándome con la gente que nosotros trabajamos, ¿no? Pero o sea, ese Dios amor, ¿no? Que a mí me encanta el Dios amor más que el Dios temor, ¿no? Y el castigo, pues para mí fue muy sanador y te ayuda a acercarte, ¿no? a personas con las que estabas más alejada, a familiares, ¿no? A tender una mano y a querer que todo el mundo que conozco lo haga, la verdad. Yo, o sea, desde ahí salí que solo invito a gente y me regañan, no invites a tantas, digo yo, que todo el mundo haga esta experiencia, porque sí creo que a cada uno le da la gracia que necesita. Y una cosa que nos pasa cuando mandamos a los familiares, esto también es a los de la fundación, es que muchos de ellos han recuperado la relación con su familia, han salido de la cárcel, no tenían relación, y cuando vuelven de Emaús recuperan la relación con sus hijos y su exmujer. Y esto nos ha pasado en muchos casos, ¿no? De personas de cárcel que estaban en una casa de acogida y a la vuelta de Emaús han retomado su familia y ya viven con su familia, ¿no? Dices, ya no es solo en el plan más de creer y de llevar una vida de sacramentos, sino también en las relaciones familiares y cercanas, que tanta paz da cuando son fáciles y cuando se rehacen los círculos familiares. Esto les pasa mucho después de lo de Emaús, ¿no? Que en muchos casos han vuelto. Yo creo que es un regalo de amor impresionante.
O sea, es desproporcionado a las horas que pasas y a lo que pones en juego, ¿no? O sea, tú vas a una cosa que no sabes bien lo que es y vas a dejarte sorprender y te sorprende. Yo creo que es como si el amor se derramara ¿no? O sea, a lo bestia, ¿no? Yo diría que es esa la experiencia, ¿no? De sentirte querido y de ejemplar, ¿no? De ver vidas ejemplares, de ver vidas destrozadas y cómo con Dios todo es posible, ¿no? De ver ejemplos.